Vamos a hablar a continuación de bienestar digital o de convivencia tecnológica. Y lo vamos a hacer con una mujer, Laura Cuesta, que es una de las voces más autorizadas en España justamente en este aspecto, en la convivencia digital. Tiene más de 12 años de experiencia como docente en la Universidad Camilo José Cela. Y Laura ha pasado de enseñar marketing digital a especializarse en lo que realmente nos surge hoy, que es el uso saludable de la tecnología. No viene a demonizar las pantallas, sino a enseñarnos a ser ciudadanos digitales, con valores, ayudando a las familias y colegios a encontrar ese equilibrio tan necesario entre la innovación y el bienestar emocional. Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Un placer. Un placer también para nosotros. Laura, solemos tener conflictos en casa con el uso de la tecnología por parte de nuestros hijos y solemos pensar que al haber nacido con un móvil bajo el brazo ya saben usar la tecnología. Tú dices que ser nativo no es lo mismo que ser un ciudadano digital. Sí, por supuesto. Yo creo que esto ya hace muchos años que lo hemos desmitificado, ¿no? Que nuestros hijos, simplemente por haber nacido rodeados de tecnología, sobre todo estas últimas generaciones, ¿no? La alfa y la beta, saben mucho más que nosotros de tecnología y no necesitan esa educación, formación y acompañamiento. Y esto no es verdad, ¿no? Por lo que la experiencia nos ha demostrado. Simplemente lo que tienen estos nuevos niños y niñas es más habilidad, más destreza que, por supuesto, la que tenemos nosotros, que al final nos hemos tenido que acostumbrar a usar la tecnología los que somos más mayores y no la hemos utilizado desde niños, ¿no? Uh-huh. Pero, por supuesto, no tienen ni la capacidad de autocontrol, ni la responsabilidad, ni tienen las competencias críticas, ¿no? Ni digitales necesarias para usar la tecnología pues con responsabilidad, con madurez y con todo el conocimiento que necesitan pues para evitar al máximo los riesgos que se van a encontrar en el entorno digital. Claro. Lo que también ocurre es que, como son tan expertos en manejar las pantallitas, a veces sí que tienen cierto desdén, ¿no?, hacia lo que le podemos decir los adultos sobre el uso de las pantallas y tú no sabes, ¿no? Ellos piensan que los mayores no estamos en estas y que no tenemos nada que enseñarles, ¿no? Sí, por eso yo muchas veces cuando hablo con padres y madres les recomiendo que debemos normalizar el hablar de tecnología en casa desde edades tempranas. No tenemos que esperar a dar ese primer dispositivo, cada familia cuando lo considere, ¿no?, ese primer smartphone, sino que tenemos que hablar de tecnología con nuestros hijos, de lo que les va a brindar, ¿no?, las oportunidades que nos brindan el día a día, por supuesto todo lo vemos, pero también de los potenciales riesgos, como digo, pues con normalidad en casa, es decir, que nos vean a nosotros que iniciamos esas conversaciones, siempre adecuadas, por supuesto, a la edad del menor, ¿no?, y al grado de madurez, sí, pero que hablemos normalmente en casa de tecnología, de aplicaciones, de plataformas, de redes sociales, aprovechando las noticias, que ya vemos que un día sí, un día no, en las noticias tenemos siempre algo relacionado con tecnología, pues vamos a iniciar estas conversaciones, este acompañamiento activo de nuestros hijos en el entorno digital, y lo que vamos a hacer es crear ese entorno y ese clima de confianza con ellos para que luego realmente cuando sean usuarios activos de sus propios dispositivos, pues sí que nos vean como referentes, ¿no? Uh-huh. Para poder acudir a nosotros cuando tengan un problema. Esto es importantísimo. Claro. También es importante el papel que juegan los colegios, ¿no? Tú siempre hablas del triángulo del éxito que une a familias, alumnos y colegios. En un momento de tanta fricción por el uso de estos dispositivos en las aulas, ¿cuál es el primer paso para que estas tres partes puedan colaborar? Absolutamente, es una corresponsabilidad en general de toda la sociedad. Es decir, si queremos proteger a los menores de los riesgos que hay en el entorno digital y además empoderarles para que hagan un buen uso de la tecnología, por una parte, por supuesto, administraciones e instituciones tienen que crear recursos, ¿no?, tanto para las familias como para los centros escolares gratuitos para que se pueda formar y educar en el buen uso de la tecnología. Las familias tienen que ayudar con este acompañamiento que decíamos antes, ¿no?, que ahora es obligatorio educar también en el entorno digital a nuestros hijos e hijas, y el centro escolar es prioritario, también es un eje prioritario porque vivimos ya en una sociedad digital y conectada y no podemos formar a niños y niñas analógicos en una sociedad que les va a tocar a vivir, que van a tener que usar la tecnología en todos los ámbitos, en el social, en el personal y en el profesional. Claro. Por tanto, es fundamental que formemos en estas competencias digitales a los niños, que no significa solamente que usen
usen tecnología, sino que aprendan a pensar con tecnología, porque no queremos a niños consumidores de tecnología. Yo no quiero a niños y niñas que estén todo el día enganchados a TikTok o a Fortnite, a los videojuegos. Quiero a niños y niñas que sepan crear con tecnología, que sepan desarrollar programas informáticos, a utilizar la inteligencia artificial, la robótica, y eso se aprende en el centro, principalmente en el centro escolar. ¿Y es posible innovar y usar herramientas de vanguardia sin que la salud mental o la convivencia en casa se vean perjudicadas? Por supuesto que es posible. O sea, si se implementa bien la tecnología, de acuerdo, en el caso del centro escolar, de acuerdo siempre a unos objetivos pedagógicos y en un equilibrio, por supuesto que es posible, claro que sí. O sea, lo que tenemos que ver siempre es buscar, igualmente en el ámbito familiar, ese equilibrio entre las horas que pasan los menores conectados y las necesarias horas que tienen que pasar desconectados y con espacios libres de pantallas. Al final esto es el bienestar digital, o sea, ese equilibrio que tiene que buscar, por supuesto, el estado emocional, ¿no? Y que las pantallas no perjudiquen al final pues ni alteración ni del sueño ni de los hábitos saludables que tienen que tener los niños y niñas, y buscar, por supuesto, cuidar las relaciones tanto fuera como dentro de la pantalla, además de, por supuesto, a enseñarles a proteger su privacidad, su identidad digital y su huella, poniendo normas y límites también a la tecnología. Muchos padres nos comentan que, bueno, pues se ven que han perdido la batalla en esta lucha del control por las pantallas con sus hijos y que nada más que ejercen que de policías digitales, y además cada 2 por 3 tienen en casa algún conflicto importante. ¿Se puede pasar de la vigilancia al acompañamiento sin perder la autoridad? Yo creo que sí, o sea, que tenemos que trasladar a las familias pues que aunque tenemos que estar preocupados, porque es verdad que bueno, pues se ven muchos riesgos y potenciales daños, ¿no?, que pueden sufrir los menores, pero no hay que trasladarles esta angustia, ¿no?, vital que muchas veces vemos con estas noticias a veces tan sensacionalistas, ¿no?, que nos trasladan los medios de comunicación. Tenemos que ocuparnos más que preocuparnos de acompañar a nuestros hijos y sobre todo entender que no tenemos que espiarles, tenemos que supervisar su actividad en el entorno digital. Entonces, esto es lo que los menores tienen que también que recibir, que sus padres les están educando y supervisando por su seguridad y por su bien, para que al final pues aprendan de manera progresiva hasta que ellos sean autónomos digitales. Pero, sin embargo, lo que no pueden entender es que sus padres están continuamente espiándoles, les están revisando a escondidas. Por eso siempre lo que recomiendo es que cualquier pacto de normas y límites sean consensuados con nuestros hijos, nos sentemos con ellos y al final acordemos esas normas, acordemos esos límites para que ellos vean que es algo que lo hacemos en familia y que hablamos de manera abierta y con una escucha activa también a lo que ellos nos cuentan de lo que utilizan y por qué utilizan la tecnología. Bueno, todo esto que acabas de explicar ahora brevemente lo vas a desarrollar el próximo día 21 de mayo a las 5:30 en el teatro que dispone el colegio Caxton College, ¿no? La entrada va a ser gratuita, además creo que hay ludoteca para los más peques, o sea que se puede estar tranquilo asistiendo a tu conferencia. No sé, ¿qué mensaje te gustaría que se llevaran los asistentes a esta charla en la que vas a explicarles esto que acabas de contar someramente, pues de una manera más amplia? Pues yo creo, les voy a trasladar ese mensaje un poco de tranquilidad, de que sí se puede, de que podemos, yo creo que educar y formar a nuestros hijos en el entorno digital para hacerlo seguro. Obviamente no podemos poner todo el peso, ni mucho menos en los padres y madres y las familias. Como decía, es una corresponsabilidad de todos los agentes, en los que se tienen que implicar también las administraciones y, por supuesto, las plataformas a las que les tenemos que exigir que hagan un entorno mucho más seguro y que eliminen todos los potenciales riesgos que hay dentro de ellas. Pero, por supuesto, los padres tenemos que conocer la tecnología antes de ponerla en las manos de nuestros hijos, porque cada vez vemos que les damos la tecnología antes, a edades muy tempranas y muchas veces sin ese acompañamiento, y eso es lo que entraña exponencialmente los riesgos. Cuando les damos antes, pues como digo, los smartphones, las tabletas, las videoconsolas, y lo hacemos con desconocimiento y sin acompañamiento. Entonces, si decidimos dar tecnología, tenemos que al final nosotros, padres y madres, tener pues un mínimo conocimiento, ¿no?, de la privacidad, de la configuración, de los perfiles, de lo que entraña la tecnología para poder hacer esa formación y educación que necesitan tanto los menores en el entorno digital.
Muy bien. Laura Cuesta, muchísimas gracias. Recordamos, jueves 21 de mayo a las 5:30 de la tarde en Caxton College. Están abiertas las inscripciones ya en el enlace de la propia web del Centro Educativo Caxton College. Muchísimas gracias, Laura, que vaya fenomenal. Un fuerte abrazo. Gracias a vosotros, os espero. Un placer. Mediodía. COPE más Valencia. Estar informado.